Recibimos ahora a Javier Lacida, presidente del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Bueno, estaremos hablando de un informe que realizaron hace poco tiempo y que manifiesta una problemática más al momento de hablar de inequidad dentro de lo que es el sistema educativo. Pero comencemos hablando justamente de eso, de la inequidad que tenemos presente en este sistema educativo de cara a lo que se viene, a una reforma educativa. ¿Cuál es la principal inequidad que tú detectás? Me resulta difícil decir una. Hay dos grandes. Una, la diferencia en los aprendizajes, los de sectores de menores ingresos, los niños que vienen de familias de sectores de ingresos, aprenden significativamente menos que los niños de familias de ingresos medios y altos. Y Uruguay es uno de los países en América Latina en donde más diferencia hay entre lo que aprenden unos y otros. Y junto con eso, y muy vinculado a eso, los primeros que abandonan, y en Uruguay abandonan muchísimos en términos comparados, porque hoy en el mundo y en América Latina la terminación de la media de sexto de secundaria o de UTU es aproximadamente el doble de lo que es en Uruguay, que es un 40%. De 10 terminan 4. En el mundo terminan 7, 8, 9, depende el país, pero anda en ese orden. Y los que abandonan son primero los que les va mal y están muy en los sectores menores ingresos, abandonan muchísimo más. Que llegue alguien de sectores de menores ingresos no quiere decir que no lleguen. En los grandes números algunos llegan, pero la proporción es muchísimo más baja que en los sectores de mayores ingresos, en donde también es bueno decir hay abandono. Porque uno diría, bueno, ¿eso quiere decir que los demás ingresos terminan todos? No, tampoco terminan todos. Por eso, a mi juicio, es tan importante la transformación educativa, porque la propuesta que se está haciendo es inequitativa, pero además ni siquiera para los demás ingresos es interesante. Claro. A nivel de abandonos, ¿hay una diferencia entre los diferentes niveles? Por ejemplo, infantil, primaria y secundaria y UTU. ¿Hay alguna diferenciación allí en cuanto a la cantidad de abandonos? En primaria el abandono es muy poco, pero la repetición en primaria predice muy bien, el que repite en primaria, hay una alta probabilidad que abandone en los primeros años de media. O sea que no es que, porque uno podría decir, bueno, le fue mal en primaria, claro, y después se acomodó en secundaria. Sí, o podría decir, el problema es en media. El problema de media arranca en primaria. Claro. Es un problema que hay que mirarlo en conjunto. Sí, que es lo que apunta la reforma educativa, sí, ¿no? De tener una mirada como más integral. Y de proceso. Y de proceso, exacto. Ahora, ustedes realizaron un informe vinculado con la asignación a los centros educativos. ¿Qué detectaron allí? Sí, es un informe que hizo el instituto en base a información que hoy, una cosa excelente que hay en el sistema educativo es que hay mucha información y que hay muchísima apertura y colaboración a ponerla a disposición del Instituto de Evaluación Educativa. Y ahí lo que detectamos es que hay problemas en algo que es muy importante en la vida cotidiana de los estudiantes y de la familia, que es a qué escuela tengo que ir, o a qué liceo, o a qué UTU quiero ir, o me toca ir. O me toca. Y ahí en el me toca o quiero ir es donde hay un lío, es donde supuestamente la norma sigue siendo que yo voy a la escuela de mi zona. Claro, al que geográficamente me corresponde. Pero después hay tantas excepciones a eso, excepciones formales que están bien fundadas y que están normatizadas, o sea, claro, expresadas en normas. No son excepciones por mal manejo, claro, por amiguismo. No, por ejemplo, un padre que prefiere que su hijo vaya al centro educativo cerca de su trabajo, no de su vivienda, porque le queda mejor recogerlo cuando se retira para irse a su casa. Exactamente, esas cosas se atienden y está bárbaro que se atiendan. El problema es que
Lo que nosotros identificamos es que al atender todas estas excepciones, el sistema termina siendo un sistema de libre elección. Y los sistemas de libre elección, si no están muy bien regulados, y el uruguayo hoy tiene problemas de regulación, tiene problemas de información, termina siendo otro factor en donde el que tiene más capacidad de conseguir la información, de tomar la decisión rápida, de llegar primero, desde hace tiempo, esto se ha estudiado en Uruguay y en el mundo, son los sectores. Cuanto más ingresos tengo, más también tengo facilidad para acceder a los recursos, incluso gratuitos, como claro, es la educación pública en el Uruguay. Entonces, este sistema de libre elección, con problemas de regulación, también con problemas de discrecionalidad, de zonas que no están claras. Cuando digo discrecionalidad es que le transfiere alguna toma de decisión a la escuela o a inspectores. Eso en sí mismo no sería un problema si no se observara que después algunas escuelas lo resuelven de alguna manera, otras escuelas lo resuelven de otra, y eso genera confusión en las familias. Y de nuevo genera inequidades. Y el problema es que la libre elección, en general, termina siendo, esto está estudiado en el mundo, termina siendo un factor que profundiza la segregación. La segregación. La segregación es que los de menos ingresos estudian con los menos ingresos, los medios con los medios, claro, y los demás ingresos. O sea, aquella idea bareliana de que la túnica y la moña servía para que estuvieran juntos hijos de familias de muy distintos ingresos, en realidad no funciona. Siguen teniendo la túnica y la moña, pero no están juntos. Y el mecanismo de la libre elección, no suficientemente bien regulado, como se vio estos días, hace unos días, con la dificultad que hubo en los problemas. Que fueron en pocos, la verdad, también hay que decirlo. Fueron pocos que hubo sobrecupo. Sí, el problema es sobrecupo, es cómo se resuelve el sobrecupo, y en realidad hoy hay otra cosa que a uno le sorprende un poco, que es, hay muchos, el sistema educativo, una cosa excelente es que cuenta con recursos para resolver esto. De sexto a primero de liceo se resuelve muy bien, porque se hace todo por inscripción electrónica, o sea, y no se generan dificultades. En primaria hay un sistema como híbrido entre la inscripción electrónica. Es cierto que en primaria hay que presentar documentos. Si yo voy a inscribir un niño en primaria, tengo que presentar una serie de documentos. Pero puede haber una preinscripción electrónica y que después se complete con la presencialidad. Con la presencial. Aplico la misma pregunta que te hice anteriormente para esta cuestión de asignaciones. ¿Pasan todos los niveles, es decir, aquellos jardines que están públicos para ingresar a primaria, y de primaria a secundaria estos problemas de asignación y que terminan generando segregación? Sí, pasan todos los niveles, más al inicio de primaria, en inicial y en primer año de escuela, que es donde se generó el problema ahora, en el pasaje de algunos. Además, ahora está empezando a pasar en media también, pero en primaria hay unas diferencias importantes entre escuelas. Si yo puedo, elijo una escuela de tiempo completo. Claro. Entonces, eso genera sobre demanda, totalmente, digamos, o sobre cupo, digamos. ¿Y qué porcentaje hay de libre elección? No, es todo, el sistema es general, porque por lo que yo comentaba antes, se generan tantas flexibilidades que están bien, pero no están bien como criterio general, pero lo que dice el informe es no están adecuadamente reguladas y no están y la gente se informa desigualmente que el conjunto del sistema. Los problemas más graves se dan, como tú decías, en algunos pocos lugares,
en donde hay especialmente una mayor demanda y se ve que existieron algunas dificultades locales para gestionarlo. Y eso también hace que se generen también diferencias dentro de lo que es el centro educativo. Me refiero a infraestructura, a propuesta educativa, es decir, la que tiene mayor demanda, ¿le invierto un poco más respecto a la otra o eso no se da? No, eso no se da, pero lo que sí se da es que también es una cuestión que ha estudiado mucho el Instituto de Evaluación y que se ha estudiado mucho en el mundo, que con quién yo estudie influye mucho en los resultados que tenga. Cuando los de menores ingresos estudian solo con familias de menores, con niños de familias de menores ingresos, los resultados bajan. Entonces, y eso las familias lo saben. Entonces, también las familias tratan de... Sí, la familia que accede a la información intenta, claro. Y ahí hay otra carencia, ¿no?, que atender, la falta de información. Claro, y el apoyar a que el tener mecanismos especiales que prioricen el proceso de inscripción de los de menores ingresos. También, si lo volvemos todo electrónico, a alguna gente necesitamos darle mayor apoyo, a la gente que está menos familiarizada con el uso de tecnología. A ver si te entendí bien, para un poco hacer el razonamiento completo en cuanto a esto. La falta o esta libre elección de las personas genera inequidades, es decir, se da que chicos que están en la educación pública están con personas de su mismo nivel socioeconómico. Sí. Ahí aparece la inequidad porque el hecho de tener una población de alumnos más heterogénea hace que crezca el nivel de educación, sí. Es decir, que los alumnos sean de diferentes niveles socioeconómicos, potencia el nivel de educación. Y el hecho de estar con personas de su mismo nivel hace que la educación baje. Porque la heterogeneidad hace que aprendan más, estimula más a los de menos ingresos. Ojo, de todas maneras, perdón. Una cosa, discúlpame, que no quiero que quede una idea equivocada. Ojo que la segregación educativa no es un fenómeno solo de las escuelas o de los liceos, es un fenómeno de la sociedad y de la manera en que vivimos. O sea, uno encuentra barrios hoy en Montevideo en donde el porcentaje de gente literalmente uno recorre manzanas y manzanas y no encuentra una persona que haya culminado la educación terciaria. Claro. Y encuentra va a otros barrios y son varios por manzana. O sea, claro. Hay un fenómeno de segregación en cómo hemos ido construyendo la ciudad, en cómo hemos ido construyendo la forma de vivir. Claro. La escuela, lo que pasa es que recibe eso y lo intensifica, no lo modifica. Y lo podría modificar, no lo podría resolver, porque de cualquier manera ahí hay un fenómeno que desborda las capacidades de la escuela. Pero con respecto al cual la escuela tampoco es que está inerme. No tiene... Claro, pero hay una situación ahí que también tiene que ver con lo geográfico, lo que tú mencionabas, ¿no? Exacto. O sea, de repente hay escuelas en determinados barrios que son más carenciados en donde es difícil encontrar esa heterogeneidad tan necesaria para aumentar el nivel educativo. Y cuando pasa eso, ¿qué se tiene que hacer? Porque la solución no tiene que ver ni siquiera con la libre elección, no tiene que ver con una situación desigual que tenemos a nivel país que tú mencionabas recién. Bueno, ahí es complicado. Yo creo que hay que mejorar las regulaciones, es un poco las conclusiones del informe. Sí. Hay ausencia de regulación y mala regulación, porque hay como regulaciones muy viejas junto con regulaciones nuevas y con instrumentos nuevos. Entonces, eso en algún momento habría que revisarlo y modernizarlo. Nosotros, entre las cosas que estudiamos, encontramos una experiencia piloto muy buena en Maldonado, que también es un departamento con una segregación importante y que lograron
ahí la herramienta informática es muy buena, porque ahí el famoso algoritmo, si uno le da al algoritmo las órdenes que le quiere dar, tales tienen prioridad, tales tienen que ir a tal centro, y lo hace bien y lo informa al que se inscribe, la máquina ahí funciona sin problema. Claro. Y funciona sin diversidad, sin que en una escuela lo resuelvan de una manera, en otra escuela de otra, sin competencia entre las escuelas, que es otra cosa que la libre elección genera. La búsqueda. Es razonable que las escuelas quieran tener alumnos con más capacidad, claro, y alumnos con más facilidad. Es absolutamente razonable. Eso pasa acá y pasa en el mundo. Pero entonces uno eso lo puede gestionar, y la experiencia esta de Maldonado fue muy buena como experiencia piloto. Lo otro es mejorar las propuestas en los sectores de menores ingresos. Ese es el otro. O sea, los sectores de menores ingresos que... Eso es lo lógico, ¿no? Utilicemos a la escuela como el factor de cambio, claro, o al menos contribuyamos con lo máximo posible. O como un factor que contribuya al cambio. No va a resolver todo el cambio. Pero bueno, agudicemos justamente ahí donde necesitamos más trabajo. Ahí hay cosas, algunas cosas que se hacen desde hace mucho tiempo, como los maestros comunitarios, o las llamadas escuelas a aprender, que tienen una serie a las que van alumnos mayoritariamente de bajos ingresos, que tienen una serie de recursos y posibilidades, si bien no son de doble turno, especiales que les permiten hacer un mejor trabajo. Y ahora tenemos los María Spínola en educación media, que van exactamente en esta dirección. Sí. Bueno, veremos también qué es lo que pasa con la reforma educativa, ¿no? Tú estás a favor y consideras que va a ser positivo, pero también al momento de implementarla, imagino que también van a aparecer un montón de obstáculos con el paso del tiempo, como todas las reformas a nivel educativo llevan tiempo, llevan años para que esté aceitado, ¿no? Sí, nuestra contribución es... yo entiendo que era muy necesaria. Entiendo que el aporte del instituto es evaluarla. Y de hecho es lo que estamos haciendo. Estamos monitoreando, estamos evaluando, estamos devolviendo información, estamos dando buenas noticias y malas noticias, porque hay cosas que, como decías bien tú, hay que ir corrigiendo. Y con respecto a estas asignaciones y las inequidades que se generan, ¿en la reforma hay algún punto en donde se pueda destacar que favorezca o desfavorezca a esta situación? Bueno, yo creo que los María Spínola están focalizados, están dirigidos, y media es un sector prioritario. Hay un esfuerzo de incrementar, también con un criterio focalizado, el doble turno, que no necesariamente se escuela a tiempo completo, con distintos formatos en todo primaria. El esfuerzo por la equidad está formulado como un objetivo de política educativa. También hay otro elemento importante en la propia transformación del currículo. El hecho de tener un currículo centrado en el estudiante, en lo que el estudiante tiene que lograr, y no en los contenidos que el profesor tiene que dar, también asegura, porque lo que muestran los informes del INED es que son las dificultades de que no haya estándares, de que ¿cuánto tiene que saber un estudiante? No hay autoridad de política educativa que lo haya definido nunca en el Uruguay. Porque yo diría hasta los 80, 90, porque eso no se hacía en el mundo, nadie lo hacía. Desde los 80 a los 90 eso se empezó a hacer en el mundo, y en Uruguay todavía no lo empezamos a hacer. Eso se empieza a hacer con esa transformación, y con esta transformación curricular. Y eso es un mecanismo de darle garantías a todos, los niños, los adolescentes, que hay ciertos aprendizajes básicos que lo van a lograr, estudien donde estudien y estudien con quien estudien. Javier Lacide, presidente del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, muchas gracias por acompañarnos, un gusto recibirlo acá en el Living. El gusto fue mío, muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos vamos ahora.